Ya hemos visto un poco, nos hemos quitado el velo, ¿no? de esa incertidumbre de poner un poco el punto de partida, ¿no? De sistemas de planos, ejes, empezar a cuestionarnos ciertas cosas, como cuál es la función muscular, que vamos a intentar darle respuesta en esta clase, ¿vale? Vamos a intentar centrar como piedra angular qué es lo que hace un músculo, básicamente. No sé si os lo habéis preguntado alguna vez o si simplemente habéis seguido, pues como digo, como me pasó a mí en todos los años que estuve estudiando y hasta que no empecé a cuestionarme las cosas. El glúteo extiende la cadera, el codo, o sea, el bíceps flexiona el codo, los isquios flexionan la rodilla. Y me quedaba ahí, ¿no? Intentaba pues asociar eso para intentar un poco entender cómo entrenar, qué ejercicios hacer y demás. Bueno, vamos a ir viendo un poquito qué es lo que está ocurriendo aquí dentro y si realmente esto es así. Vale, vamos a poner el ejemplo del glúteo, ¿vale? Aquí tenéis representado, que os lo estoy tapando, el glúteo mayor, ¿vale? Vais a ir viendo un poco que tampoco es, y voy a intentar no complicarlo en exceso a la hora de hablar mucho de anatomía, de inserciones, porque vais a ver que dentro de lo que es la biomecánica, por supuesto, es tremendísimamente relevante, pero hay ciertas opciones o ciertas formas de verlo que no es tan importante que por lo menos entendáis la base de cómo es esto y cómo funciona esto, sin necesidad de saber dónde inserta, dónde se origina y demás, ¿vale? Aunque evidentemente no está de más que lo tengáis un poco más claro en vuestra cabeza, ¿vale? Como hemos dicho anteriormente en la clase anterior, el modelo centrista y simplista que tenemos es el de asociar el nombre de un músculo con la acción en un plano anatómico determinado, ¿no? En esa posición anatómica que veíamos anteriormente, pues determinar cómo va a ser la función que va a determinar en función de en qué plano me esté moviendo, ¿no? Por lo tanto, os dejo estas preguntas aquí para que, si hace falta, paréis el vídeo, os levantéis de la silla y os pongáis a realizar las acciones de cada uno de estos músculos, que son ejemplos, podríamos hablar de cualquier músculo, pero todos tenemos asociados, ¿no? El glúteo mayor extiende la cadera y ya. El pectoral mayor, la aducción, ¿no? del la glenumeral y ya está. Y en los preses y poco más, ¿no? La acción del psoas, el flexor de la cadera por excelencia. Solamente existe ese músculo y solamente es esa su función, la flexión de cadera. O el glúteo medio, ¿no? El glúteo medio, que es como el gold estándar de la ABD de cadera, ¿no? De la abducción, que solo lo hace el glúteo medio y el glúteo medio evidentemente solo tiene esa función. Bueno, vamos a ver si todo esto realmente es así o no es así, porque aquí hay una pregunta de, vale, Pablo, entonces, si me estás diciendo que esto realmente no es así, ¿cuál es realmente la función de un músculo, ¿no? Vale, vamos a ir viendo, intentando desgranar esta pregunta y ver cómo podemos darle una respuesta que sea entendible para todos y que os haga cuestionaros, como digo, el porqué de las cosas. Importante, cuestionaros las cosas siempre. Dudad de todo el mundo. ¿Cuál es el contexto actual? Basarnos únicamente en la posición anatómica, ¿vale? Como digo, en esa serie de planos y ejes, establecer cómo los músculos realizan su función o sus funciones, veremos a ver, en cada uno de esos planos y ejes. Centrarnos solo en la fase concéntrica, normalmente, como digo, el nombre del músculo con la acción muscular, y solamente esa acción viene determinada por la fase concéntrica. Nos olvidamos completamente, a lo mejor, de lo que está realizando un músculo de manera excéntrica o incluso de manera isométrica, o empiezan a aparecer cuestiones como músculos movilizadores, músculos estabilizadores, demasiadas etiquetas, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito cómo va esto. Como dice aquí, adjetivar la función de un músculo de manera exclusiva, cuando en función del contexto, que es tan importante esa palabra que se repite en redes y que mucha gente la aborrece, pero es tan importante, el contexto y el depende, creo que son las dos palabras más importantes que tenéis que tener en vuestra cabeza. La dirección de la resistencia, como ya hemos visto en la clase anterior con Jordan,
por eso está en mayúscula, en negrita y subrayado. Y el punto del rango de movimiento en el que nos encontremos puede hacer más de una cosa. Es decir, ya empezamos a ver que, anda, o sea, que igual el glúteo no solo extiende la cadera, sino que igual en función de dónde esté a lo largo de todo ese rango de movimiento que tiene articular, puede igual hacer otra cosa. O sea, que un músculo de repente puede coger y no solo hacer una cosa, sino que hacer otra, y luego volver a hacer otra diferente, y empezamos a decir, igual esto no era como pensaba, ¿no? Al final, tenéis que entender que para saber qué musculatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso el glúteo mayor está trabajando, tenemos que centrar nuestra atención en que para saber cómo de retada está siendo, lo importante es la dirección de la resistencia. Os insistió Jordan al principio, os insistiré yo, os insistiremos todos y lo veréis en futuras clases, la importancia con ejemplos prácticos de lo que es la dirección de la resistencia, la importancia que tiene para determinar este tipo de cosas y aclararnos muchísimo la cabeza, acudir a ella como piedra angular de todo esto, ¿vale? Vais a ver que incluso en algunos de estos libros, en ediciones más actualizadas, e incluso en otros libros de anatomía, biomecánica y demás, vais a ver que esto no está así. Incluso en cursos, a la hora de realizar las preguntas y demás, siguen todavía este modelo más centrista y simplista, ¿vale? Incluso cuestiones como dentro de esta posición anatómica, vais a ver que se supone que esto es neutro, ¿no? Esta posición, ¿no? Dentro de esta posición, esta posición en la que estoy, da igual el plano, ¿vale? Incluso si me vierais desde arriba, esta posición es neutra. Fijaros si esto que parece tan sencillo varía, imaginaros lo que puede venir después, porque si esto es neutro, esto se supone que es neutro. Yo no me he movido, o sea, se ha movido mi hombro, pero a nivel del sistema de referencia local en mi codo, estamos en la misma posición. Y si os dais cuenta y empezáis a haceros una imagen mental, este gesto, imaginaros que estoy tumbado en un banco, esto es un press banca, ¿no? Y el press banca se supone que es agarre prono. Ostras, ¿estamos seguros de que es agarre prono? Porque se supone que esto es... Aquí no ha ocurrido ningún movimiento para decir que esto es prono. Si nos basamos realmente en lo que estaría ocurriendo, esto sería prono. Entonces, si ya empezamos a entender aquí que incluso a la hora de poner las etiquetas en los gestos de los agarres neutro, prono, supino y demás, he llegado a leer en ciertos sitios cosas como semisupino. O sea, si ya en las etiquetas básicas están mal y empezamos a generar confusión con términos más complejos, yo os entiendo, y me entiendo a mí mismo cuando leo estas cosas e intento cuestionarme las cosas de ¿a quién le hago caso? Si hay tanta información o infoxificación, ¿de dónde aprendo? ¿A quién le hago caso? Es normal que haya tanta incertidumbre y que no sepáis un poco establecer un patrón fijo a partir del cual poder fiaros y poder... Bueno, es tan sencillo como cuestionaros las cosas, no hacer caso a que os lo diga el X persona de turno, ponerlo en práctica y ver, anda, pues igual este tío tenía razón o esto no, esto... Y no pasa nada por equivocarse, pero es importante que os hagáis estas preguntas, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo. Un pull de bíceps, ¿vale? Ahí estoy yo, con una pesa de 32 kilos. Un pull de bíceps, ¿vale? Nada, sencillo, ¿no? Como hemos aprendido hasta ahora, esa fase concéntrica que se está realizando determina que por la acción que se está realizando, que es la flexión de codo, el bíceps se está trabajando, ¿vale? Pero, ¿y en el resto de, por ejemplo, movimientos o fases que tiene ese curl? En una fase excéntrica también está trabajando, está simplemente resistiendo de manera excéntrica la propia carga. Incluso voy a ponerme así para que me veáis, en una posición isométrica, ¿vale? Estoy resistiendo la extensión del codo, ¿bien?
Y aquí estoy, en la fase excéntrica, estoy asistiendo esa extensión del codo. Entonces, si nos ponemos un poco en situación de esos tres movimientos, podemos hasta llegar a pensar, no digo que esto sea cierto o sea así, pero que tiene más relación con la extensión del codo que con la propia flexión. Bueno, al final vuelvo a resistir en lo mismo, es que el movimiento de una articulación no puede dictar por sí solo, en este caso, como os digo, el curl de bíceps, que es un ejemplo muy sencillo para que todo esto que quizá os estéis cuestionando las cosas, pues lo veáis todo de manera más sencilla, ¿no? No puede dictar por sí solo qué músculos están trabajando. La dirección de la resistencia determinará quién va a estar trabajando. ¿Bien? Y vamos a insistir mucho en esto y vamos a ver muchos más ejemplos prácticos a partir de aquí, ¿vale? Por tanto, vale, Pablo, nos estás contando todo esto, pero quiero saber cuál es la función de un músculo, porque ya no sé qué pensar. Vaya. La función de un músculo es generar tensión. Indeterminada, o sea, me da igual el músculo que cojáis, como si queréis coger el pectíneo, el delgadito plantar o el... me da igual, ¿vale? Cualquier músculo busca generar tensión. Es decir, por ejemplo, seguimos con el bíceps, da igual, el complejo del bíceps, ¿vale? Esta es una imagen cogida a nivel anatómico, da igual si es la cabeza corta, la cabeza larga, me da igual el braquiorradial. Dos ejes, glenohumeral y la articulación del codo. ¿Bien? Busca, desde sus inserciones, generar unas fuerzas convergentes, todos los músculos buscan realizar una fuerza convergente, y acortar y buscar, como si, imaginaros que no estuviera toda la parrilla costal, que no estuviera esto, simplemente lo que está buscando es como si tuviera la intención de plegar y juntar ambas articulaciones, ambos ejes. ¿Bien? Esa es la acción de cualquier músculo, generar tensión. Y he utilizado la palabra acortar, lo veremos más adelante. Los músculos no se acortan, ¿vale? Se contraen generando tensión o se relajan. Lo veremos más adelante y me explayaré porque eso es bastante interesante y creo que tiene que también quedar muy claro, ¿vale? Ese concepto. Así que, como digo, fuerzas convergentes desde los puntos de inserción, intentando siempre acortarse para unir sus dos extremos, ¿vale? Esa tensión siempre se relaciona con los ejes con los que mantenga relación. ¿Os imagináis esta es otra cosa interesante. ¿Os imagináis la veis aquí, ¿no? Vuelvo a insistir en el tema de la anatomía. Para que entendáis todo esto me es indiferente si se inserta en el tercio distal. No vayáis por ahí, ¿vale? Intentar tener la mente un poquito más abierta a la hora de entender que se inserta aquí y se inserta aquí, por ejemplo. ¿Bien? Me es indiferente. ¿Os imagináis que se insertara, es decir, se está insertando en la cabeza del húmero y aquí no se está insertando en el húmero, se está insertando en otro hueso de otra articulación? ¿Os imagináis que el bíceps, por ejemplo, en este caso, se insertara aquí y aquí? No tendría relevancia ninguna, no tendría sentido, o sea, no haría nada, o sea, que yo no tendría casi ni acción ni la tensión que se estuviese generando sería muy relevante a la hora de determinar lo que estaría ocurriendo, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Volvemos al tema del glúteo mayor. Este es un término, el glutation, no sé si tendría traducción al español como glutación, no creo que exista, pero bueno, es un término que utiliza Purvis para entender todo esto, ¿no? La función tridimensional. Vamos a ver los tres movimientos que van a estar realizando en principio el glúteo, ¿no? La abducción de cadera, la rotación externa de cadera y la extensión de cadera, independientemente de los planos en los que se esté moviendo, frontal, transversal, sagital. ¿Bien? Se supone que el glúteo estaría haciendo todo esto, ¿vale? Ok, muy bien. Es decir, todo esto lo va a estar haciendo a la vez. Se supone que eso vendría a determinar lo que está haciendo, en este caso el glúteo, en su posición neutra. Todo esto a la vez, es decir, no es que extienda la cadera, luego haga la rotación externa y luego... No. Está haciendo todo a la vez. Si yo pretendo hacer una abducción de cadera, también va a haber algo de extensión y también va a haber algo de rotación externa, ¿vale? No se puede establecer o no se puede hacer una única función, como hemos visto anteriormente, de asignar el nombre de un músculo con la acción muscular correspondiente. Sí es cierto decir que
el glúteo extiende la cadera, pero si somos estrictamente, si somos estrictos a la hora de establecer la función muscular, no es del todo cierto porque también se estarán dando otras funciones al mismo tiempo, ¿vale? Y además habrá otra musculatura que está previniendo esos gestos, ¿vale? Ya habéis visto el tema del concepto del brazo de momento y demás con Jordan en las clases anteriores. Un músculo puede tener mayor brazo de momento, es decir, mayor o mejor ventaja mecánica para realizar un determinado gesto, pero nunca lo va a realizar de manera independiente. Siempre va a haber, o sea, somos un engranaje completo que hay muchísimas cosas que están sucediendo, ¿no? No lo veáis todo de manera tan simple y tan específica. Bien, iremos viendo todos estos conceptos un poco en las siguientes clases, pero cuando ejerce tensión un músculo, en este caso por ejemplo el glúteo, ¿vale? Cuando intenta cortar sus fibras, que es lo que intenta siempre, solo genera torque sobre un eje, ¿bien? Pero lo que pasa es que casi nunca, como digo, coincide con los tres ejes que están establecidos por la posición anatómica, ¿bien? Por eso tenemos que intentar dejar, y quiero que quede bien claro todo esto, de establecer la función de un músculo como una función unidimensional y pasar a verlo todo de manera tridimensional, ¿no? Además ahora creo que en los libros de anatomía, en los textos, es más difícil de ver esto porque al final no es fácil, no se puede poner de manera tridimensional, ¿no? Pero ahora con todo este tema de las aplicaciones, las webs y demás, hay un montón de sitios en las que precisamente se puede manipular todo para verlo y haceros una perspectiva mental de cómo establecer esta función tridimensional y ver que se está realizando todo a la vez, ¿bien? Y que hay más musculatura en juego, importante, ¿vale? Así que veremos un poquito todo esto más adelante en cuanto a, bueno, si esta es la función de un músculo, qué relevancia e importancia tiene con respecto a el resto de preguntas o cuestiones que nos podemos hacer dentro de la mecánica articular y la mecánica muscular. Lo veremos en la siguiente clase.